Continuamos con más información en la revista y como se lo anunciábamos, hablamos de las elecciones en el Comité Pro Santa Cruz que están previstas para este 1 de febrero. Son 3 los candidatos. Conozcamos de quién se trata para que usted también tome nota respecto a quienes están en la lista para ser presidentes del Comité Pro Santa Cruz. Los candidatos cívicos: Estelo Cochamanidis, Félix Oros y Juan Carlos Gutiérrez, los candidatos a la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Estas elecciones se realizarán el 1 de febrero. Estos son los 3 candidatos. Y para hablar sobre estas elecciones nos acompaña un ex vicepresidente, Roberto Gutiérrez, y ex secretario también de la Junta Electoral, a quien le damos los buenos días y le agradecemos por estar acá. Gracias por la invitación, encantado. Se vienen estas elecciones, ¿cuáles son los retos que tiene la entidad cívica? Bueno, principalmente el comité tiene que fortalecer la unidad de todas las instituciones y de todos los sectores que forman parte de la cruceñidad. Sin embargo, hay temas como el que acaba de salir en la revista, el tema de la ausencia de recursos para pagar, por ejemplo, los ítems médicos. Hoy por hoy, el Estado boliviano le debe 150 millones de bolivianos por IDH a la prefectura, a la gobernación de Santa Cruz, y 150 millones por regalías. Entre las primeras cosas que haría yo como presidente del comité sería convocar a la cruceñidad para movilizarse y empezar a reclamar el pago inmediato de esos recursos para que la gobernación pueda también tener efectivo y poder así cubrir las necesidades de la población, principalmente en el área de salud y educación. Fíjense que ustedes que también no hay para pagar los desayunos escolares. Y es la gobernación la que le entrega los recursos a los 56 municipios para que los niños reciban el desayuno en el aula. Y si esa plata no hay, difícilmente vamos a poder cubrir esta necesidad que es sentida principalmente en provincias, donde los niños tienen índices de desnutrición altísimos y demás, y los padres no tienen cómo brindarle un desayuno acorde, digamos, a la necesidad de los niños. Es decir, el problema no es solo de la alcaldía y la gobernación, es un problema que también le compete al gobierno nacional. Por supuesto. Fíjese usted que, por ejemplo, el tema de contratar ítems de salud es una competencia del Estado, que ante la ausencia del Estado, años atrás, la gobernación, que contaba con un poco más de recursos, asume cubrir esa necesidad sin que sea una competencia departamental. El tema de salud y educación son competencias exclusivas del Estado central, pero el Estado central pues no reconoce muchas veces que tiene un déficit impresionante en ítems de salud, en ítems de educación. Y la gobernación de Santa Cruz, en la época de Rubén Costas, en la época de Luis Fernando y en la misma época de Mario Aguilera, ha asumido ese compromiso sabiendo que a veces le pueden faltar los recursos. Hoy por hoy el Estado no está cubriendo nada, no cubre el tema del IDH ni de la regalía. Entonces es momento de que la cruceñidad asuma el recuperar esos recursos de inmediato para cubrir necesidades básicas. Otro de los retos tiene que ser el tema de que las elecciones nacionales se lleven adelante este año. De eso vamos a hablar en instantes, pero cuando usted nos hablaba de los retos, ¿qué ha dejado pendiente el directorio saliente del Comité Pro Santa Cruz? Bueno, el directorio saliente del comité tiene que cederle el paso a la nueva directiva y además le pasa la posta con los retos que han quedado pendientes. A ver, si bien es cierto, la nueva relación de Santa Cruz con el Estado está en un documento concluido, ¿ok? Y esa es una gran labor realizada en la gestión de Fernando Larach, pero el comité debe socializar esa nueva relación con el Estado en las provincias del departamento y también en los otros 8 departamentos hermanos, porque al final esa nueva relación de Santa Cruz con el Estado no debe ser solo cruceña. Tiene que ser tarijeña, tiene que ser beniana, tiene que ser chuquisaqueña, porque es momento de reconfigurar el Estado. Este modelo plurinacional es plurinada a la vez, porque lo único que ha hecho es atomizar Bolivia para que en esa división reinar. Sin embargo, los bolivianos debemos regresar a la República y uno de los retos está en el continuar con la socialización y además la implementación de la nueva relación de Santa Cruz con el Estado y de Bolivia con el Estado. Entre otros de los retos... Perdón, hablaba usted sobre las elecciones generales. Hay bastante susceptibilidad porque se habla del 17 de agosto. Ayer el Tribunal Supremo Electoral confirmó esta fecha. Sin embargo, políticos y entendidos también en este tema temen que algún recurso constitucional las paralice. ¿Qué hará el Comité Pro Santa Cruz en este sentido? En ese caso el comité tiene que salir a las calles y todo el país, porque estos que nos gobiernan están acostumbrados a jugar con la norma. Hacen la ley a su modelo, a su diseño,
para poder mañana manipularla. No es cuestión de recurrir a un tribunal para suspender una elección nacional que está por mandato constitucional establecida cada 5 años. El Tribunal Constitucional, ayer lo veía al presidente Hasenteufel, que decía que no tenía recursos en dólares para poder cubrir la logística y despachar sus equipos a 39 países. ¿Cómo puede ser que el Estado no pueda cubrir las elecciones nacionales en 39 países? Imagínense aquí dentro. ¿Okay? Por lo tanto, todos debemos estar pendientes de esta situación porque no podemos permitir prorroguismo de nadie. No es cuestión de amparos constitucionales como fue con el tema de los tribunos y producto de ello se los prorrogó. Producto de ello querrá prorrogarse el presidente Arce, no se lo vamos a permitir. Y a propósito de los prorrogados, existe también esta disyuntiva por las elecciones que se deben convocar para cambiar a los 5 prorrogados, en este caso. ¿Qué debe pasar? Entiendo que la Constitución y las leyes establecen que no pueden haber 2 eventos electorales el mismo año. Por lo tanto, este año debe ser la prioridad la elección nacional. ¿Cómo resuelve el problema que causó el gobierno al permitir la prórroga de los tribunos? Es problema del gobierno, pero las elecciones nacionales tienen que ser prioridad. No podemos continuar así. Fíjese usted que la crisis se siente día a día. Ya no se puede comprar con los mismos 1.000 bolivianos lo que usted compraba hace 4 años. ¿Para qué vamos a hablar de 4 años? No, lo que usted compraba hace una semana. La canasta familiar está por los cielos y aquí hay un gobierno que está plácidamente echado, ¿ya? Queriendo empernarse de nuevo como lo hizo Evo Morales, diciendo no, si la canasta familiar está bien, son los cruceños los que dicen que la canasta familiar... No, señor, eso es mentira. Aquí hay un tema que hay déficit de diésel, hay déficit de dólar, hay déficit de verdad, también de institucionalidad, hay déficit de moral de parte del gobierno. Nosotros los cruceños exigimos que las elecciones se lleven a cabo este año de manera improrrogable y de preferencia antes del 6 de agosto. ¿Por qué? Porque no puede ser que se use el aniversario patrio para hacer campaña con plata del Estado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, ojalá el tribunal considere adelantarla 4 o 5 días, una semana, no más, pero que no sea el 6 de agosto. ¿Por qué? Porque le va a permitir a Tilín irse a hacer campaña por todos lados el día del aniversario patrio con plata nuestra y le va a jugar sucio a todos los demás candidatos. Le agradecemos a Roberto Gutiérrez por acompañarnos esta mañana en la revista. Lo que sí, las elecciones están confirmadas para este 17 de agosto. Nosotros desde la próxima semana conoceremos también un poco más sobre los candidatos que están a la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Continuamos con más.